Pues vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, si son tan amables, por favor. Y estamos en Josué capítulo 3, ¿verdad? Josué 3. Vamos a leer versículos del 7 al 13. Vamos a, por lo menos, a ver esa parte, a ver qué tanto avanzamos en el nombre del Señor. Josué 3, versículos 7 al 13. Si lo tenemos, empezamos la lectura. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el primer versículo si ustedes son tan amables de leer el que sigue. Josué capítulo 3, versículos 7 al 13. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues hablarás a los sacerdotes y hablarás diciendo: cuando hayas entrado al lugar pararéis en el Jordán. Tú pues, Josué, dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está entre vosotros, y que Él hablará delante de vosotros al amorrheo, al hebreo, al ferezeo, al amorrheo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de Israel, uno para cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Dios, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Hasta ahí leemos. En el versículo 7, vamos a empezar como ya dijimos, tengamos una palabra de oración. Señor, te damos las gracias esta tarde al permitirnos reunirnos de nuevo en tu nombre para el estudio de tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento y que esta palabra nos edifique, no solo nos informe, pero nos edifique, pero que también, Señor, podamos ser desafiados como tú desafiaste a Josué a creerte, a obedecerte, para que podamos también nosotros experimentar milagros en nuestra vida para confirmar nuestra fe. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 7 vemos que Dios dice que iba a exaltar a Josué. Lo iba a levantar, lo iba a exaltar, no para que Josué se vanagloriara, no para que Josué hiciera un mal uso de esa exaltación, sino para que Israel
para que el pueblo de Israel supiera que Dios estaba con Josué, como Dios había estado con Moisés. Es lo que dice. Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que el pueblo de Israel entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces era para que Josué fuera reconocido, para que Josué fuera aceptado en el pueblo de Israel como el líder, como se dice hoy, ¿verdad? Como el líder espiritual, como la persona nombrada por Dios para que los guiara humanamente, ¿verdad?, a Israel. Y además, aparte de Jesucristo, el pueblo de Israel no ha habido otro líder como Moisés. Por eso Moisés es uno de los líderes más grandes en las tres religiones más grandes del mundo. Una es la judía, la otra es la cristiana, ¿verdad? Y allá siempre vamos a encontrar a Moisés, que es reconocido y se habla de él como uno de los líderes más grandes, más sobresalientes, ¿verdad? Entonces ese era el propósito, ¿verdad? Y cuando Dios exalza a alguien, no es para que la persona se vanagloríe o se jacte, ¿verdad? Para que la gente reconozca que Dios a través de esa persona se manifiesta, ¿verdad? Obra, ¿verdad? Y en el versículo 8, tú pues, le dice Dios a Josué, mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Además, vemos que Dios está dando instrucciones precisas a Josué. Y fíjense que son instrucciones que a primera vista parecen extrañas. Le dice, cuando lleguen a la playa, a la orilla, al borde del río, le dice Dios, los sacerdotes van a entrar en él, ¿verdad? Deben de entrar en él. Leíamos hace 8 días que en ese tiempo en que ellos cruzaron, dice que el Jordán solía, desbordarse por todas las orillas. O sea, crecía, ¿verdad? O sea, a lo mejor era tiempo de lluvias, que es cuando crecen, ¿verdad? Cuando crecen los ríos aún hoy. Ahora, imagínense esa escena. Más de 1 millón de personas van a cruzar el Jordán. Dios había dicho, los sacerdotes deben llevar el arca. Eso pesaba, el arca pesaba, 2,5 por 2,5 por 1,5 de alto, más tenía unos anillos y allá metían unas barras, ¿verdad?, bien decoradas para cargarla, ¿verdad? Además llevaba las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces está el río Jordán, ancho, caudaloso,
Tal vez han visto, ¿qué río más ancho han visto? ¿Villahermosa? ¿El Amazonas? Pero en la tele, ¿verdad? En la tele hay ríos donde navegan barcos grandes, ¿verdad? El Umacintla, sí, Unamasintla, ¿verdad? Pero esos son angostos en comparación al Jordán, ¿verdad? Entonces, imagínense mantener en alto el ánimo, mantener en alto el ánimo, mantener en alto la moral de esa multitud. Ese fue un desafío para Josué en ese momento. Cuesta mantener en alto la moral de la gente, el ánimo de la gente. En la iglesia vemos, ¿verdad?, mantener en alto el ánimo del evangelismo, por ejemplo. Cada merienda evangelística, ¿verdad? Ahí andan unas pocas hermanas sufriendo, ¿verdad? Y unas se van. Cuando parecía que había, es un desafío. Yo doy muchas gracias a Dios por la hermana Sarita, porque ella ha mantenido en alto el ánimo en el bazar. Mantuvo en alto ese ánimo en el bazar. Cuando empezamos esto de los bazares, empezaron varias personas, Nada más queda la hermana Sarita, fiel. Y oiga, la hermana ha sufrido, ¿verdad? Me dice, pastor, mire, tírelo, hermana, eso, qué pena, tírelo, de veras. Pero ha sido una bendición, la hermana Sarita, ha sido una bendición. Mantener en alto el ánimo en un ministerio. ¿Cuántas maestras, maestros de escuela dominical, hermana Betty, pierden el ánimo, verdad? Cuesta mantener el alto, el ánimo a la gente. Cuesta. ¿Edecanes, hermana Silvia? Cuesta mantener en alto el ánimo, edecanes, ¿verdad? Hablaba yo con una hermana y dice, pero ¿para qué tantas? Cuando se pierde el ánimo, ¿verdad? Se dan respuestas raras, ¿verdad? Bueno, entonces mantener en alto el ánimo y la moral de esa multitud fue un desafío que Josué tuvo, ¿verdad? Pero Josué, un hombre de convicciones, yo creo que se acordaba de los grandes hechos de Dios en el pasado, cómo se dividió el Mar Rojo, por ejemplo. También tuvo la experiencia que Dios, hablándole, por ejemplo, yo creo que recordaba las palabras cuando Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y a veces olvidamos, ¿verdad?, palabras de Dios como esas, esfuérzate y sé valiente. O los hermanos dicen, es que pues somos más, ¿por qué no más yo? También los otros. Y se pierde, ¿verdad? Entonces veremos el valor y la valentía de Josué en los siguientes versículos, hermanos. Ahora, recordemos, antes de seguir adelante, recordemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Fíjense que eso tiene una gran importancia.
Eso es de gran ayuda para uno. No olvidar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Y es bíblico, Salmo 103, no olvides. Es bíblico, no olvides ninguno de sus beneficios. Usted trate de recordar cómo Dios le ayudó en el pasado, en una enfermedad, en un problema legal, en un problema de relaciones, en un problema de familia, en un problema de una propiedad, en un problema de económico, como dice la hermana. No olvide cómo Dios le ha ayudado en el pasado. Hay hermanos que lo olvidan, pero recordar eso, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios contestó, cómo Dios se manifestó, nos anima, nos ayuda a seguir creyendo, a seguir confiando. Cómo Dios nos ha sido ayuda, ¿verdad? Entonces, y recordar, ¿verdad? Esos momentos es siempre de ayuda. No lo olvide, hermano, no lo olvide. Josué lo hacía. La comida que Dios les dio en el desierto, el agua que Dios les dio en el desierto, la ropa que no se envejeció, no se picó, no se pudrió, los zapatos, bueno, no usaban zapatos, ¿verdad? Pero el calzado, pues, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Sirve, hermanos. Trate usted de recordar. Y es bíblico, no olvides ninguno de sus beneficios. A veces lo olvidamos, Y fíjese usted que Josué, versículo 9, en adelante, mire. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que si Dios, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, allá donde iban, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Acordémonos que el arca representaba la presencia de Dios. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Acuérdense que el pueblo estaba dividido en tribus, eran 12, de acuerdo a los hijos de Jacob. Y Josué les dice: tomen un hombre en representación de cada una de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán y formarán un muro. Muy bien. ¿Qué está haciendo Josué? ¿Qué está haciendo? Fíjense cómo empieza ahí en el versículo 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense, escuchen las palabras ¿de quién? De Dios. Escuchen las palabras de Dios. O sea, Josué dejó claro con el pueblo que el mensaje era de Dios. Eso es algo que nosotros debemos procurar.
que el mensaje sea el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia, el mensaje del Señor. Escuchad, le dice, las palabras de Jehová vuestro Dios. Escuchad las palabras. ¿Qué quería hacer Josué entonces? Bueno, ya dejó en claro que las palabras eran de Dios, pero ¿qué quería? ¿Qué piensan que quería hacer Josué? Bueno, eso es lo que dejen claro. Señores, es Dios quien les habla, punto, ya lo dejen claro. Pero la pregunta, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería? Miren, ahí, se los digo, Josué quería hacer sobresalir, voy a decir, Josué quería hacer sobresalir el hecho de que Dios estaba en control de todo, que Dios estaba en control de todo. Eso es lo que él pretendía, lo que él quería hacer. Primero deja en claro, acérquense, escuchen a Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Qué quería lograr? Bueno, ya se los dije. Josué quería hacer sobresalir el hecho de que Dios estaba en control. A ver, la gente no te cree, aunque sean hermanos, aunque sean líderes. ¿Se acuerda, doctor, en la última escritura, cuando ya a los líderes les dije, hermanos, vamos a hacerlo de una vez? Hubo gente que dijo, no se puede, no se puede, es mucho. Hermanos, si ya vimos que Dios tiene el control, que Dios nos está respaldando, ¿por qué no hacerlo? Y otra vez dije, Señor, pues ahí voy solo contigo, por amor a Dios y por amor a ustedes, hermanos, que me daba carga de conciencia un día irme o morirme y dejar esto al aire. Josué quería dejar en claro que Dios tenía el control. Como líderes, nosotros, por ejemplo, los que son líderes y los que ya son cristianos de rato, ya deben saber que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Que Dios tiene el control, sea de lo que sea. Claro, hay que estar sometido al Señor, ¿verdad? Ahora, vean ustedes, vamos a ver un par de cositas. Número 1, Dios estaba en medio de ellos. En esto conoceréis que el Dios viviente está, ¿qué? En medio, en esto lo vas a conocer. O sea, les da una señal. En esto ustedes se van a dar cuenta, en esto ustedes van a saber, versículo 9 al final, 10, perdón, versículo 10 al principio. En esto ustedes van a saber, en esto ustedes van a conocer, en esto ustedes se van a dar cuenta que Dios está en medio de vosotros. O sea, no solamente decirlo, porque decirlo es fácil. Decirlo es fácil. ¿En qué? En que Él echará delante de vosotros, Él echará delante de vosotros al cananeo. Y empieza la lista. Al eteo, las tribus que ocupaban esa tierra que Dios había dicho era para ellos, ¿verdad? Entonces, número 1, Dios está en medio de ustedes, Dios está con ustedes. ¿En qué se van a dar cuenta? Dios lo va a hacer. Yo les decía, hermanos, no tengan miedo, vamos a hacerlo, anímense.
Dios está con nosotros y vamos a tener las escrituras. Ojalá se arrepientan en estos días o el domingo que vean la escritura o que oigan de la escritura. Ojalá se arrepientan y le pidan perdón al Señor. De veras. Entonces, en segundo lugar, mire usted, dice, Él echaría delante de ellos a los moradores paganos, ¿verdad? Y los menciona, cananeos, heteos, y hoy la historia lo confirma, porque eso pasó. Hoy la historia lo confirma. Es como las escrituras, ya tienen la escritura. Con ese hecho se confirma que Dios está respaldando a Rocafuerte. Sí, hermanos. Hay gente que dice, no, ahí no está Dios, ahí no hay avivamiento. Y muchos hermanitos hasta les creen, ¿verdad? Entonces, vea usted, hermanos, aquí hay un secreto de valor y fuerza espiritual. Y ese secreto de valor y de fuerza espiritual es reconocer a su Dios. Es reconocer a nuestro Dios como fuente de autoridad y como Él es. Ese es el punto. Reconocer a nuestro Dios como fuente de autoridad y de poder, como es Él, tal como Él es. Ahora, Josué entendía muy bien estas cosas. Josué entendía muy bien estas cosas. Por algo, ¿verdad? Fue el sucesor de Moisés. Josué lo entendía muy bien. Por experiencia. ¿Se acuerdan la batalla que tuvo, que menciona el libro de Éxodo? Donde Moisés le dice, ve y pelea ¿con quién? Amalek. ¿Tipo de qué? ¿Símbolo de qué? La carne. Nuestra humanidad es uno de los peores enemigos, hermanos. ¿Tenemos cuántos enemigos? De paso se ha dicho 4. ¿Se acuerdan? Uno de ellos es la carne. El otro es Satanás, que anda como león rugiente. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces Josué por experiencia sabía. Josué sabía que Dios era fiel. Josué sabía que Dios era fiel en lo que prometía. Josué sabía que Dios era todopoderoso. Josué sabía que Dios era soberano en sus hechos. Y cuando usted sabe y tiene la convicción que Dios es todopoderoso y que Dios es fiel y que Dios no le va a dejar, mire, por eso Josué y los sacerdotes, vamos a entrar al agua, ¿verdad? Sabía. Muchos creyentes no tienen esa convicción, entonces no le entran. Mejor le huyen, ¿verdad? Josué sabía. Josué sabía. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo entiende usted cómo es Dios? ¿Cómo entiende usted cómo es Dios? Bueno, usted puede decir cualquier cosa, pero su respuesta, quiera o no, va a tener implicaciones. Su respuesta va a tener implicaciones en cuanto a su fe, a su confianza y a los pasos que usted dé.
va a tener implicaciones. Ahora, mire usted, Josué sigue dando instrucciones específicas al pueblo. Versículo 11 dice: el arca del pacto del Señor. Y mire la visión que ya tenía Josué. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Versículo que sigue, 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, otra vez, fíjese, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando, dice, un muro. Bueno, Josué sigue dando instrucciones, ¿verdad? Lo vemos. Entonces, el arca del pacto pasaría primero. La primera cosa que vemos, que dice esa instrucción que da Josué, el arca del pacto pasaría primero. Y otra vez, ¿verdad? Recordemos que el arca representaba la presencia visible de Dios. Era un tipo, representaba la presencia visible de Dios. Y entonces sería Él, sería Dios, quien haría que las aguas se dividieran. Dice, cuando los sacerdotes se mojen sus pies, las aguas que están bajando, va a haber un muro. Y las que ya van aquí a la bajada, se va a secar. Va a haber agua. Qué fe, ¿verdad? Qué confianza. Pero eso vino porque conocía a Dios. Eso vino porque sabía quién era Dios. Y miren el versículo 13, dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando, dice, un muro. Yo veo aquí otro ejemplo. De cómo la fe debe de ir acompañada de obras. De cómo la fe debe de ir acompañada de obras. A veces decimos que tenemos fe. Muchos hermanos dicen que tienen fe, pero no dan un paso en fe. Mire, ya que mencionamos las Escrituras, cuando hablé con los líderes, no saqué ni un centavo, no conseguí ni un centavo. Pero le hablé al abogado. Empieza el trabajo, le digo. Acuérdense, me dice, el 15 nos vamos de vacaciones. ¿Ve? Dios dirá. Había que conseguir un documento. ¿Se acuerda cómo se llama el documento? Certificado de procedencia. Certificado de procedencia. En gobernación, asuntos religiosos. Si no, no puedes comprar nada para la iglesia. Si ese certificado no te lo dan. No puedes comprar un piano, no puedes comprar un terreno, nada. Hice el escritito, me fui a México, lo entregué.
y le digo, necesito que salga en este mes. No sale, señor, dice. Los directores ya no vienen. Ellos ya salieron. Y bueno, estamos orando, estoy orando. Señor, si es tu voluntad que al otro año, pues la iglesia le va a costar más. Así quieren los hermanos, ¿verdad? Pues, hermanos, salió el documento. Fíjense que yo ahora casi no estoy en Bonfil, en la casa. Corro para acá, corro para la escuela, voy a comprar lo que van a comer los niños. Llegan y ahí estaba yo. Iba yo saliendo. Lo abro, el documento. Certificado de procedencia. Ese es el primer documento para que el notario pueda empezar a trabajar en asuntos de iglesia, Había yo investigado, ustedes saben, o no sé si lo saben, pero algunos aquí yo creo que sí. Cada año hay una nueva ley fiscal que se llama miscelánea fiscal. Cada año. Y generalmente los impuestos suben. Hay un impuesto que el año pasado fue el 4%. A partir del 1 de enero en la nueva miscelánea fiscal, 11%. Miren lo que se ha ahorrado la iglesia. Nada más en eso, Obra de Dios. Pero acompañada de acción. De acción. Vean ustedes en el versículo 13. Vemos cómo la fe debe de ir acompañada de obras, de fe. Hay fe, hay obras. ¿Se acuerda lo que dice Santiago al respecto? Dice, muéstrame tu fe, dice, sin tus obras. Muéstramelas, le dice Santiago. Y yo, dice Santiago, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso no lo entienden muchos hermanos. Si tengo fe, pero sí tengo fe, pero no hace nada, ¿verdad? No puedo hacer nada. Sí tengo fe, pastor, tengo una gran fe en Dios, pero, y el hermanito, la hermanita no hace nada. Si usted estudia este tema en la Biblia, fe, obras, fe, obras, fe, obras, usted va a ver. Hebreos 11, por ejemplo, léalo despacito. Por la fe, uno hizo. Por la fe Rahab esconde a los espías. Por la fe Moisés, los padres de Moisés lo esconden. Era un edicto, era un decreto. La ley había prohibido. Y oiga, cómo lloran los niños. Mira, yo hablo por micrófono allá arriba, están niños gritando, llorando y le gana el micrófono. ¿No se han dado cuenta? ¡Qué pulmones de los niños, ¿Cómo le hizo esa familia? ¿O no lloraría Moisés? Todos los niños son iguales, pero por la fe. Señor, yo creo que por la fe este niño, 3 meses, Señor, que no se oiga allá afuera. Nada más lea, siempre hizo por la fe. Hebreos 11, por ejemplo. Ahí viene un resumen. Todos hicieron. Todas hicieron. No hay uno, no hay una que haya tenido fe y no haya hecho nada. Entonces vea usted en el versículo 13, vemos otro ejemplo de cómo la fe debe ir acompañada. Hechos, acciones. No le dé miedo. Créale al Señor. Y si usted vive una vida de obediencia para la honra, para la gloria del Señor, mire, Dios lo va a respaldar en lo que sea. De veras, hermano. Y mire, y con lo que sea. ¿Somos o no somos? Como dijo aquel Shakespeare, ¿no? ¿Tuví o no tuví?
ese es el punto, hermanos. Vea Josué en el versículo 13. El arca tendría que entrar en el río, como ya lo mencionamos y ya lo leímos, pero los sacerdotes tendrían que llevarla. Mire, hoy lo leemos y a nosotros ni cosquillas nos hace, quedamos igual. Pero imagínense, los sacerdotes llevando el arca. Ahí está el río. Y si no pasa nada, y Josué, caminen, sacerdotes, pero está el agua, caminen. Sí, el arca representaba la presencia de Dios, pero los sacerdotes tenían que llevar esa arca. Hermanos, tenemos nosotros no solo oír y tener otro estudio y otro estudio y otro estudio. Tenemos nosotros que llegar al punto de tener una fe como esta. Si los sacerdotes y si Josué creían en el mensaje de Dios, si el pueblo creía en el mensaje de Dios por medio de Josué, los sacerdotes tendrían que entrar en el río también. Aunque supieran que estaba hondo, aunque se dieran cuenta que estaba desbordándose por las orillas, dice la Biblia, estaba crecido y se desbordaba. Y ustedes saben que cuando un río está crecido tiene más fuerza, te arrastra, te lleva. Pero la manifestación de su fe sería de hacer exactamente eso. Está crecido, está hondo, ya estoy en la orilla y ahí está. Pero la fe dice, Dios va a hacer milagro, Dios va a hacer, y paz, sucedió el milagro. Así funciona, hermanos, así funciona. Y en este templo, los que están aquí desde hace rato, doña Julia, usted lo ha visto, Martita, usted lo ha visto, hermana Sarita, usted lo ha visto, los que están aquí desde el inicio, pasos de fe que he dado. Y mucha gente se ha ido porque me dice, no, el pastor está delirando. Sí, hermano, usted no sabe todo lo que yo he sufrido. Pero vean ustedes, la manifestación de su fe era hacer eso exactamente. Veo lo opuesto. Por ejemplo, yo miraba, no hay dinero. A mí me decían, pastor, es que no hay dinero. Hermanos ricos, no hay. ¿Ven? Fíjate que muchas veces agarré mi camionetita, me fui a comprar 2 bultos de cemento con mi dinero para que el albañil pudiera seguir trabajando. O a veces más, ¿verdad? Depende de lo que yo tuviera. Y los albañiles se reían, pues, planos y 2 bultitos. Usted no se fije, ¿verdad? Porque si no va a perder el día y no se lo voy a pagar, trabaje. Hermanos, tenemos que aprender. Josué les mandó y ellos obedecieron. Y Dios había prometido que las aguas se detendrían de arriba, se iban a detener. Entonces vean ustedes en este pasaje cuán obvia es la presencia de Dios en este evento tan crucial en la historia del pueblo de Israel. Pero aprendamos la lección, si no se queda allí en leer otra historia.
Y ese no es el propósito. Si usted, por ejemplo, mire, aquí en Romanos, ya lo he citado en otras ocasiones, con esto concluyo, 15:4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No es nada más información, no es nada más historia, es para que aprendamos. En este caso, la fe. Sí, pero la fe tiene que ir a acción, ¿verdad? Aunque usted no vea nada, aunque todo esté en contra. Pero si Dios le ha dicho, hágalo. Si Dios le ha llamado, hágalo. Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a hacer. Hermanos, entonces, ojalá que usted se anime y con estos estudios su fe crezca. Amén. Póngale acción. Póngale acción. Dios bendiga este estudio, Dios nos bendiga a nosotros, Dios nos ayude, como dice también en el apóstol Santiago, a no ser solo oidores, sino hacedores. ¿Verdad? Amén.